casa. Esperamos que el consejo que trae Dios para tu vida sea de bendición y sea de edificación para tu vida. Vamos a estar leyendo ahí el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 21. El tema de nuestro devocional es Jesús, tu Salvador. Y conforme vayamos avanzando en este consejo de la palabra de Dios, ve examinándote para que vayas sabiendo si en realidad es Jesús tu Salvador. Y vamos a estar leyendo así con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y vemos que nuestro Señor Jesús vino a la tierra con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Ser nuestro Salvador, morir por nosotros en la cruz del Calvario y salvarnos a nosotros de esa muerte que Él tuvo que sufrir en la cruz del Calvario. Y ese era el propósito y la misión de Jesús, y la llevó con éxito. Dice que su fama por toda la tierra era difundida. Todos conocían a Jesús, todos sabían el poder que tenía Jesús, todos sabían de las enseñanzas que Él hacía en las sinagogas, de los milagros que Él hacía cada vez que Él iba a predicar en un lugar. Y todo el mundo, los alrededores de Jerusalén, Galilea, Nazaret, Damasco, todos conocían a Jesús. Y esa era la misión de Él. Pero aquí lo importante, dice que Él iba a regresar a Galilea. ¿Por qué no regresar a Jerusalén o a alguna otra ciudad? Sabemos que en Jerusalén Jesús era rechazado. En Jerusalén los fariseos, los sacerdotes, rechazaban a Jesús. Y Él regresa a Nazaret, a su pueblo que lo vio nacer, a su pueblo que lo vio crecer, a su pueblo donde Él conocía cada rincón de su lugar. Y regresa a este pueblo. Dice: Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, y todos lo glorificaban. Los judíos habían estado esperando al Mesías. Los judíos habían estado esperando por largo tiempo a Jesús. Y cuando Él viene no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos otro concepto de Dios, otro concepto de Jesús. ¿Qué concepto tenían ellos? Ellos esperaban verlo venir con vestiduras finas, verlo venir con corona, verlo venir un rey en todo su esplendor. Entonces, cuando ven a Jesús y Él se proclama Salvador, Él se proclama el Mesías, no lo aceptan, porque conocían que había nacido en un lugar muy pobre, en un establo, que era hijo de un carpintero, y por eso no aceptaban a Jesús. Dice: ahora Jesús estaba de regreso en Nazaret para hablar en la sinagoga. Sus amigos y familiares estaban reunidos para escucharlo, y ellos lo habían visto crecer y convertirse en un hombre. Y ellos conocían a sus padres, sabían que María era su madre y que José el carpintero era su padre. Dice así que estaban asombrados por la autoridad que mostraba Jesús. Estaban asombrados de ver a aquel niño pequeño que vieron crecer, regresar con una autoridad, con una seguridad, con una confianza en su Padre, y empiezan todos reunidos a escucharle, y le dan a Jesús que lea una parte de la Escritura,
y él abre precisamente esta escritura donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado a libertar a los cautivos, a dar las buenas nuevas, a pregonar la libertad, dice, a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y él empieza a leer esta escritura y dice que cuando termina de leer la escritura, él cierra el rollo y lo entrega al ministro y les dice: muy bien, esta profecía hoy se ha cumplido. Yo soy el Salvador, yo soy el que va a libertar a los cautivos, yo soy el que va a predicar el año agradable al Señor, yo soy el que les trae las buenas nuevas. Dice, esta profecía le daba grandes esperanzas a la gente de Israel. Todo lo que esta gente subyugaba, anhelaba y escuchar estaba incluido en esta profecía. Todo lo que el pueblo de Israel quería escuchar, que vendría un Salvador, que los libertaría de todos esos enemigos, que los libertaría de toda la opresión que el enemigo tenía sobre Israel, que les traería libertad a los esclavos, que les traería buenas nuevas. Y ellos esperaban a su rey, un rey que los defendiera de todos sus enemigos. Dice, todo lo que esta gente anhelaba escuchar estaba incluido en esta profecía. Jesús no les dio ninguna charla acerca del significado de la profecía, más bien pronunció algo que hizo enojar los términos de la religión, que hizo enojar a los fariseos, que hizo enojar a los sacerdotes, y les dice: hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Fíjate con qué autoridad Jesús les dice eso, con qué autoridad él con toda la confianza que tenía en Dios, les dice: hoy se está cumpliendo esa escritura. Imagínate cómo reaccionaron estos fariseos que creían conocer la palabra, que creían tener esa autoridad o ese discernimiento para decir: este no es el Mesías, o este sí es el Mesías. Y cuando Jesús les dice eso, dice que hubo un gran silencio ahí en la sinagoga. Hubo un gran silencio cuando Jesús les dice estas palabras, y cuando empiezan a reaccionar, dice que esta gente se llenó de ira. Dice ahí más adelante: y en verdad os digo, dice el 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira, y dice que levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Lo llevaron a una montaña para apedrearlo o para tirarlo por el vacío, pero dice que con esa autoridad que Jesús tenía, con esa autoridad que le daba al Padre, él pasó por el medio de ellos y se fue. Dice, Dios lo había ungido y Dios lo había enviado a predicarles buenas noticias, a curar ciegos, a dar esperanza, a libertad a los prisioneros y a los oprimidos. Todo lo que la gente había anhelado, lo tenían enfrente de ellos. Él les dijo: aquí está, esta profecía hoy se cumple. Todo lo que Israel esperaba de su Mesías, lo tenían enfrente de ellos. Mas sin embargo, ellos, dice, ante ellos ellos miraron al Mesías de Dios con aprobación por un momento, pero luego, dice, de tratar de aventarlo al borde de un precipicio. Y esta escena revela la gran majestad y la gran misericordia y gracia de Dios en su habilidad de llevar, dice, a cabo exactamente lo que los profetas habían dicho o pronosticado muchos años atrás. Dice, en este pasaje vemos la clase de persona que Jesús era y cuál era su misión.
En Jesús estaba el amor, estaba la misericordia, estaba la gracia, estaba el perdón y estaba la paz. Todo lo que Israel buscaba estaba frente a ellos, pero lo rechazaron. Todo lo que Israel quería de su Mesías, Jesús se los estaba dando, mas lo rechazaron. Dice que decidieron, llenos de ira, irlo a tirar al precipicio. Dice, él era el ungido de Dios que había traído estas bendiciones para todos, incluyendo a los pobres, a quienes los ricos y poderosos excluían. Sin embargo, los parámetros de esta profecía no incluían todo lo que Jesús tendría que vivir. Estos parámetros no incluían lo que Jesús tendría que vivir para llevar a cabo su misión. Imagino que en algún momento de la vida de Jesús, a lo mejor él tuvo la esperanza de que su gente lo aceptara, de que aceptara la salvación que él les estaba dando, pero no fue así. Y tuvo que suceder lo que ya vimos, que fue llevado, que su mismo pueblo lo estaba crucificando. Dice Isaías 53, describe la vida y ministerio de Jesús. Dice su muerte y sepultura y su resurrección y exaltación. Y el tema de este capítulo es que el siervo inocente muere en lugar del culpable. Nosotros tal vez no podemos explicar todo acerca de la cruz, pero hay algo que es muy claro. Jesús tomó nuestro lugar como pecadores y pagó el precio por la salvación. Dice una anécdota que estaba un joven en una conferencia y el misionero les hace una pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Y este joven grita y dice, los culpables fueron los judíos, porque ellos lo crucificaron y ellos lo entregaron. Y empieza a echarle a los judíos, a su pueblo, y este misionero le dice, no, estás equivocado, el culpable somos tú y yo, de que Jesús fuera crucificado, porque por causa de nuestro pecado, Él tuvo que morir en la cruz, porque esa muerte la merecíamos tú y yo. Entonces este joven dice, él seguía insistiendo y le dice, no es así, por tu culpa Jesús fue crucificado, porque Él ofreció su vida para que tú fueras perdonado. Dice, Jesús tomó el lugar de los pecadores y pagó el precio por su salvación. El niño nació, esa era su humanidad. El Hijo fue dado, esa era su divinidad. Y cuando Jesús entró en la escena, la tierra se encontraba seca. Políticamente Roma estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Dice, espiritualmente la gente no había recibido la palabra de Dios, ni los milagros, ni las profecías por 400 años. Dice, Jesús nació en la pobreza, en Belén, y creció en un taller de carpintería, y era odiado en Nazaret. Era odiado en Jerusalén. Dice, pero Isaías 53, 3, 5 dice acerca de nuestro Redentor, que será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado y no lo apreciaremos. Dice Isaías 53, dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. ¿Quién hubiera imaginado que Dios iba a salvar al mundo por medio de un siervo humilde, y no como Israel lo esperaba? Israel quería ver a su rey lleno de gloria, con corona, con oro, montado en su caballo. Y Dios les cambió la jugada y fue todo lo contrario. Vino siendo humilde, siendo un carpintero, y no lo aceptaron. Dice, como no había nada hermoso ni majestuoso en la apariencia física de este siervo, Israel malentendería la importancia del siervo y lo consideraría un hombre común y corriente. Aunque Jesús no atraía las multitudes por su apariencia física, Jesús atraía a muchas multitudes por los milagros, por las sanidades que hacía,
por las palabras que Él hacía, porque hacía sentir paz en los corazones. Dice 1 Pedro 2:24, el siervo inocente moriría como sacrificio por el pecado. Dice, Jesús mismo llevó su cuerpo, nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Cada bendición que tenemos en la vida cristiana, dice, viene de la cruz. Jesús fue herido, dice que fue traspasado, sus manos, sus pies, fue golpeado, su carne se venía en las herramientas que usaron para golpearlo, fue traspasado por una lanza, y ese castigo era para ti y para mí. Dice que Él viene a salvar a todo aquel que le quiera recibir. Él no va a obligar a nadie a que le acepte. La salvación o el deseo de seguir a Jesús, o la decisión de seguir a Jesús, es tuya. Y cuando tú lo aceptas, vas a obtener todos los beneficios, todas las promesas de Dios. Dice, Él murió por nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos que morir. Y Él dio su vida por la tuya y por la mía y por todo el mundo. Fuimos nosotros los que lo pusimos en la cruz. Fuimos nosotros los causantes de su muerte. Pero aún así, Él está dispuesto a amarnos y a perdonarnos y a darnos la bendición. Y si tú no has aceptado todavía a Jesús como tu Salvador, hoy es tiempo de que lo hagas, porque es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, es tiempo de acercarnos a Dios y reconocer que somos pecadores. ¿Qué tan difícil es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado contra Él y aceptarle como nuestro Salvador? Si tú no lo has aceptado o si te has alejado del camino de Dios, hoy es tiempo de que vengas a los pies de Jesús y que pidas perdón y que te arrepientas de tus pecados, para que Él pueda hacerte y transformarte en una nueva persona para su gloria. Y espero que este consejo de la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.